Les doy la más cordial bienvenida, hermanos, a esta nueva escuela dominical, que como ustedes saben lo hago el día domingo en la mañana y que por razones de edición al final termino subiendo el día miércoles, jueves de la semana. La idea es no perder el ritmo de la escuela dominical cuando volvamos nuevamente a nuestro templo. Así es que les insto a participar de ella, de este estudio bíblico, haciendo sus comentarios. Para mí es muy valioso. Bueno, revisando el WhatsApp, nos enteramos que nuestro hermano Gabriel Quichel con nuestra hermana Jania Yáñez son de aniversario de matrimonio. Muchas felicidades para ellos, que Dios los continúe bendiciendo, a ellos, a sus hijos, nietos, que ya tienen ya. Muchas bendiciones, hermano, que sabemos que Dios lo está haciendo así. También por WhatsApp, nuestro hermano Luis Carrasco mandó una noticia que para nosotros es muy nos levanta mucho el ánimo en estos momentos que el ánimo está un poquito bajo por el tema de sentirnos un poquito separados, ¿no es cierto? Y que nuestro hermano Luis continúa con su ministerio, el ministerio de la proclamación. Entregó el mensaje a nuestra hoy día hermana Giselle y, y eso hay que verlo como un trabajo que se está haciendo a pesar de todas las situaciones y coyunturas que estamos viendo como país. Así que muy bien, hermano Luis, felicitaciones porque hasta ahora usted ha sido un obrero fiel, ¿no es cierto? Y que seguramente está esperando lo que dice nuestro Señor. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bendiciones para nuestro hermano Luis, que continúa haciendo su trabajo. Y para nosotros también que Dios nos continúe bendiciendo. Y continuamos con este estudio bíblico. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo el segundo ministerio, que era tenía como título, Un pueblo que proclama. Y aquí el autor daba énfasis a la proclamación que debe hacer el pueblo de Dios. Pero ¿la proclamación de qué? ¿La predicación de qué? La predicación de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que sería para nosotros el evangelio del reino. Y él decía que Dios había provisto un método de salvación en el Antiguo Testamento que consistía en sabiduría. Sabiduría, por eso estaban las leyes y todas esas cosas, todos esos libros, los libros de la ley, el libro de los profetas. Sin embargo, el hombre no había sido capaz de encontrar el camino a la salvación. Por lo tanto, ahora Dios había cambiado el método de la salvación. Y el método de la salvación era la locura de la predicación. Es el método que Dios usa hoy día, la locura de la predicación. El autor, el comentarista de este libro, decía que también podíamos invertir esas palabras y decir que si bien es cierto, Dios implantó la locura de la predicación, nosotros tenemos que hacer la predicación de la locura. ¿Por qué locura? Porque estábamos viendo que habían dos tipos de personas, unas que se aferraban al tema del poder, los poderosos, ¿no es cierto?, los que tenían poder y se comparaban con el poder de Dios, y otro tipo de personas que tenían sabiduría, sabían muchas cosas, gente muy preparada, y que se comparaban con la sabiduría de Dios. Entonces los que tenían el poder decían, bueno, ustedes me predican un Cristo crucificado, una persona que murió, o sea, es decir, no tiene poder. ¿Por qué me viene a predicar esto? Si él demostró que no tenía poder al morir en la cruz. Por otro lado, las personas que tienen sabiduría e inteligencia dicen, bueno, lo que me dice acá es que, ¿cómo puede ser, cómo puedo pensar yo en que Dios, estando en una posición divina, va a bajar y ser un humano? Entonces, para los dos tipos de personas era tropezadero. Específicamente en la Biblia se muestra que para los judíos era muy importante el poder porque ellos esperaban un Mesías poderoso y los griegos no entendían esto, que Dios se haya hecho hombre y más encima, como hombre, que los mismos hombres lo hubieran muerto. Entonces eso no les calzaba en ese tiempo
como camino que Dios había elegido para que todos nosotros fuéramos salvos. Que su Hijo bajara, muriera y de esa manera nosotros recibir la salvación. Eso era inconcebible para ellos. Y fíjense que es inconcebible también para el día de hoy. Ellos no son capaces de entender esto. Por eso la labor que hace nuestro hermano Luis Carrasco es muy importante, la que está haciendo él. Y vamos a ver que todos los ministerios, el tema de la predicación, ¿no es cierto?, la adoración, y hoy día vamos a ver el servicio, tienen que estar balanceados. ¿Por qué razón? Porque si nuestro hermano Luis Carrasco presenta el plan de salvación y la persona acepta a Cristo, no podemos dejarla desvalida. Alguien de servicio tiene que hacerse cargo de algunas necesidades materiales que esa persona puede tener. Alguien de educación tiene que hacerse cargo con el discipulado. Alguien de compañerismo tiene que hacerse cargo con esa persona de su bautismo. El compañerismo está muy asociado al bautismo, por lo tanto está muy asociado al discipulado. Entonces, para que se cumpla todo esto, que esta persona sea un cristiano integral, debe estar balanceada los 5 propósitos que Dios tiene para la iglesia. En este momento, lamentablemente, no podemos cumplir varios de esos propósitos porque estamos encerrados. Por lo tanto, como iglesia tenemos que tomar carta en este asunto y ver cómo balancear estos 5 propósitos. Porque no sacamos nada con estar estudiando y dedicarnos horas y horas al estudio si vamos a quedar exactamente igual como estábamos antes, desbalanceados. Tenemos que balancearnos como iglesia. Tenemos que activar todos los ministerios de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué les parece como eso, como un desafío como iglesia, hermano? Esa fue la clase de la semana pasada. Me pareció muy interesante. Teóricamente está bien estructurado acá como lo hace el comentarista. Y ahora nos queda a nosotros. ¿Cómo vamos a implementar esto? Continuamos con el estudio. Unidad 2. La iglesia, sus funciones. Una comunidad que sirve. Bien, ya estamos entrando en el tercer ministerio o tarea que tiene la iglesia. Y esa es la tarea del servicio. El servicio que puede parecer uno de los más simples de cumplir. Pero ¿será tan fácil de cumplir? ¿Será tan simple hacerlo? Vamos a verlo hoy día. Dice así el comentario. Verdad central. La iglesia tiene un ministerio de servicio que debe ser realizado en el mundo. Es en el mundo donde se necesita desesperadamente un servicio y testimonio de Dios. Además, el mundo exige una demostración de nuestra fe y nuestra entrega a Cristo. Y esto es cierto. El mundo exige eso de nosotros. Y de hecho, si no lo hacemos, nos apunta con el dedo. Oye, ¿tú no eres cristiano? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y de verdad que se cumple lo que dice Jesús, que se ve la paja en el ojo ajeno, pero no se ve la viga que tienen ciertas personas. Y eso es aplicable del mundo hacia nosotros. El mundo nos exige estas cosas, pero el mundo no se exige a ellos mismos. Pero así es. Jesús lo dijo así, que debíamos hacerlo. Cristo está vivo en la vida de cada creyente. Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. De modo que hay un solo servicio o ministerio esencial en la iglesia. Es el ministerio permanente y real de Jesucristo resucitado y siempre presente. Si bien es cierto, acá el comentarista dice que hay un solo ministerio esencial en la iglesia, nosotros debemos de recordar que los 5 ministerios son importantes en la iglesia. Ninguno es más importante que otro. Lo que ocurre es que cuando
alguien predica de la adoración, lo más común es que el predicador o el que expone el tema diga, lo más importante para la iglesia es la adoración. Después se predica por el tema de la proclamación. Y el que hace el tema dice, lo más importante es la proclamación. A mí me gusta el tema de la educación. Por lo tanto, yo podría decir, mire, lo más importante es el tema de la educación dentro de la iglesia. Pero, como decía el comentarista al principio, todo esto tiene que estar balanceado. No podemos darle mayor importancia a uno en desmedro de otro. Imagínense que demos más importancia a la educación. Todos educando, todos somos maestros. ¿Qué pasaría con la proclamación? ¿Quién proclamaría a Cristo? Por lo tanto, educación no tendría a quien educar. ¿Mm? Ahora, si hay proclamación, pero no hay educación, lo más probable es que esa persona no tenga un buen fundamento. Ahora, si hay solamente servicio y no hay proclamación, imagínense lo que pasaría dentro de la iglesia. Por lo tanto, si bien es cierto acá el comentarista dice que hay un solo ministerio esencial en la iglesia, debemos de pensar que todos los ministerios son esenciales en la iglesia y tienen que estar debidamente equilibrados. Recuerden que cuando no hay equilibrio o no hay ese sentido de armonía dentro de la iglesia siempre va a estar cojeando. Y cuando se trata de un organismo vivo, se dice que ese organismo, al estar desbalanceado, está enfermo. Necesita remedio, medicamento. No podemos caer en que un ministerio es superior a otro. Eso no. Todos los ministerios que Dios nos dio son igualmente importantes, igualmente esenciales dentro de la iglesia. Y este es uno más, uno de los 5 más. ¿Es importante? Por supuesto. ¿Es superior a otro? No. ¿Es inferior a otro? No. Todo cuanto el Señor sirvió en su ministerio terrenal lo continúa cumpliendo ahora por medio de la iglesia, que es su cuerpo, dice el comentarista. Dice acá, un comentarista dice, el ministerio de la iglesia no está separado del ministerio de Cristo, sino que el ministerio de Cristo es realizado por medio de la iglesia. Y ya veíamos nosotros que el ministerio de Cristo es el ministerio de la reconciliación. No es el servicio del ministerio de Cristo, es el de la reconciliación. ¿Y qué significa de la reconciliación? Significa que el ministerio de la reconciliación es el ministerio que nacen todos estos ministerios, porque Dios está reconciliando al mundo con Él y requiere que esa persona, ese nuevo creyente, esté creciendo en forma armoniosa. Imagínense que le demos puro servicio a esa persona y no aprenda nada. O que le demos puro servicio y no sepa adorar. ¿Mm? Ninguno es más importante. ¿Ya? Ahora, si ustedes están de acuerdo con el comentarista y que dice que el ministerio de adoración, o sea, perdón, el de servicio, es el ministerio esencial de la iglesia, hagan sus comentarios al final. Y díganme, ¿sabe qué, hermano? Tiene razón el comentarista. El problema está en que Pablo dice que existe el ministerio de la reconciliación y ahí nacen todos los otros. ¿Mm? Bien, esos vamos ahora a desglosarlo en los próximos puntos. Punto número 1. Una comunidad que sirve en respuesta de obediencia. Marcos 10, 43 a 45. Pero no será así entre vosotros, así que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, ¿cómo nace esto? ¿Por qué Jesús hace este comentario? Resulta que en un día
Jacobo y Juan se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿sabes qué? Cuando venga tu reino, nos gustaría que uno de nosotros estuviera a tu derecha y otro a tu izquierda en tu nuevo reino. ¿Qué te parece? Bueno, los otros discípulos escucharon este comentario y se molestaron con estos dos apóstoles. Jesús los llamó aparte y les dijo, en el versículo 42 le dijo lo siguiente. Más Jesús llamándoles les dijo a todos los discípulos, más sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Qué está diciendo acá? Que los políticos, los gobernantes de las naciones, se aprovechan del pueblo, de la gente. Eso era antes. Ahora los políticos no hacen eso. ¿Mm? Ahora los políticos no se aprovechan de la gente. O sea, no, esta parte no es para nosotros. ¿Ya? Más Jesús llamándole le dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Mm? Pero no va a ser así entre ustedes, dice. El que quiera hacerse grande entre ustedes será el que los sirva a todos. Imagínense que eso quedara en la Constitución. No creo que quede, pero imagínense que quedara. Que los servidores públicos realmente hicieran lo que deben hacer, como dice Jesús acá. Que no se enseñorearan del pueblo, de las personas, sino que realmente fueran servidores. Y vamos a ver acá cuál es el concepto que Dios tiene de servicio y de nosotros como servidores. Versículo 43. Dice así, pero no será así entre vosotros. Jesús mencionó esto como un hecho que establece un cambio en el concepto prevaleciente de grandeza que tenían los políticos de esa época y que obviamente también lo tienen y lamentablemente lo tienen hoy día. Lo único que confiere grandeza en el cristiano es el servicio. Mire, hagamos un énfasis acá. No será así, dice, entre vosotros. No será así. ¿No les suena esto como a mandamiento? No matarás, no darás falso testimonio, no será así. ¿Ah? Jesús implantó un nuevo concepto de lo que es la ley, pero ya no es algo así tan estructurado como en el Antiguo Testamento, sino que es más que de principios. Hoy día vamos a ver un principio, el principio de servir. ¿Cómo hay que servir? ¿A quién hay que servir? Cuando nosotros nos enfrentamos a una persona que no conocemos, ¿tendremos que servirlo también? ¿Hemos sido mandatados a servirlo? Y vamos a ver que este servicio parece simple, pero no es tan fácil concretarlo. Entonces dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y aquí viene todo el concepto que el cristiano tiene, que es totalmente invertido de lo que tiene el mundo. En el mundo, el que quiere hacerse grande o el que se hace grande es servido por todos los demás. Pero Jesús dijo no. Si tú quieres hacerte grande, vas a ser el mayor servidor de los demás. En el mundo, dice Jesús, sucede que el hombre grande es quien domina a otros. El versículo 42 lo dice. En el concepto de grandeza representado por una pirámide donde el más grande está sentado en el pináculo de la pirámide. Así funciona. El que ejerce dominio está por sobre todos. Pero el concepto de grandeza de Cristo es una pirámide invertida, donde uno lleva en sus hombros el peso de muchos. Filipenses 2, del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia dice que el máximo servicio que alguien haya prestado a la humanidad es Jesús mismo. ¿Por qué razón? Porque Él no entregó
algo que fuera de los demás. Él no entregó no le quitó a alguien para dárselo a otro. Fíjense que Él entregó su propia vida para, para nuestro beneficio, para servirnos a nosotros. Y Él dice en la Biblia acá que se despojó de todo su poderío, de toda su posición. Y dice que lo desechó como cosa de que aferrarse. O sea, yo no me voy a aferrar a esto, dijo Jesús. Yo no me voy a aferrar a que yo soy Dios, yo no me voy a aferrar a que estoy en el trono, no me voy a aferrar a esas cosas, sino que me voy a despojar de eso y voy a humillarme para salvar al hombre. Y eso es lo que hizo. No puede haber una cosa más humillante que ser crucificado, porque a diferencia de lo que muestran las ilustraciones, Jesús no tenía nada de vestidura encima, estaba totalmente desnudo. Imagínense ustedes, imagínense usted por un momento, hermano, que está siendo crucificado. La crucifixión ocurre en la plena rotonda de Tucapel, donde pasan vehículos, donde pasan muchas, o en el centro, pongámoslo allá en el paseo 21 de mayo, donde está toda la multitud pasando. Ahí está usted crucificado. Y no está crucificado con ropa, está crucificado desnudo. Y toda la gente que pasa por ahí lo mira crucificado y desnudo. ¿Es una humillación esa? Es una humillación. Jesús se humilló por salvarnos a usted y a mí. ¿Mm? Y lo que Él quiere es que nosotros proclamemos a otros que el hecho que Él hizo para salvarnos. Y lo que estamos viendo ahora es el servicio, que Jesús lo cumplió en su máxima expresión. Entonces, dice así: el modo de llegar a esta altura es ser esclavo, dice. Ser esclavo, dice el comentarista. Aquí la palabra siervo viene de la palabra griega doulos, que significa esclavo, el más modesto y bajo de todos los criados. El esclavo no tenía derecho a nada, no tenía ni siquiera a opinar. Solamente lo único que tenía que hacer el esclavo era obedecer. Nada más. El creyente, de hecho, se esclaviza en favor de otros, dice el comentarista, por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Se esclaviza. Nosotros somos, en este caso, esta persona, Giselle, nuestra nueva hermana, nosotros somos esclavos de ella. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Somos esclavos de ella porque es la hermana menor que tenemos en nuestra iglesia. La más nueva. Debemos atenderla. Con frecuencia, aquellos llamados por Dios para una tarea especial de servicio fueron llamados esclavos, o su palabra paralela, siervos. Pero realmente cada creyente es un siervo, un esclavo de Cristo para servir. Usted es un esclavo, dice la palabra de Dios. Yo soy un esclavo. Nosotros somos esclavos ¿de quién? De Cristo, para servir. El problema está que tanto usted como yo de repente nos encontramos quejándonos por estas cosas. No, pero otra vez tengo que ir para allá. Otra vez entregar tratado. Otra vez ir a cocinar. Otra vez ir a barrer el templo. Mire cómo botaron la basura y tengo que barrerla nuevamente. Quejándonos con el servicio. Hermano, mientras usted más se queja, más demuestra que no es esclavo. Mientras usted más se queja, más demuestra que no está dispuesto a servir. Y mientras más se queja, más alejado de la palabra y la escritura está. Dejémonos de quejarnos y empecemos a servir. Veamos en las cosas que tenemos para poder servir y no en las cosas que nos faltan para quejarnos. Esa es la idea. Eso es lo que está diciendo acá el comentarista. Pasamos, dice, pero realmente cada creyente es siervo, un esclavo de Cristo para servir. Y no lo dice solamente este libro, también lo dice la Biblia. Versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. El término Hijo del Hombre es la expresión con la que el Nuevo Testamento designa el papel de siervo que el Señor representó. Filipenses 2, del 5 al 9. No vino para ser servido, sino para servir. No vino a ocupar un trono, sino una cruz, dice acá. Su vida se dio en rescate. ¿Ya? Él no vino a ocupar un trono, vino a ocupar una cruz. No vino a ser servido, vino a servir.
Seguramente es una alusión a Isaías 53, que describe la obra del siervo sufriente. Si uno busca Isaías 53, vamos a encontrar lo que se puede llamar el currículum vitae de Jesús. Cómo él describe allí en Isaías 53 el sufrimiento que va a tener el Mesías. Rescate. Era el precio que se pagaba por liberar al esclavo o prisionero de guerra. De allí que la comunidad que sirve, o sea, la iglesia, toma el ejemplo personal de su maestro, el Señor Jesús. Él nos rescató. Él cumplió el servicio hacia nosotros, imagínense. Sirve en una respuesta de obediencia, dando una prueba constante y permanente de lo que caracteriza al cristiano, o sea, su servicio a los demás por amor. ¿Por amor a quién? ¿Por amor a quién servimos nosotros? ¿O por amor a quién deberíamos servir? ¿Por amor a quién deberíamos servir sin quejarnos? ¿Por amor a quién deberíamos servir sin compararnos con otro? Mire cómo no sirve tanto esa persona. Yo vine a barrer solo el templo. Yo fui solo a visitar a esta persona. Yo solamente soy el único que da ofrenda para los demás. Somos contados con los dedos de la mano, los que entregamos, ¿no es cierto?, para la canasta familiar. No, otra vez somos siempre los mismos. Entonces, nosotros debemos, ¿a quién? Por amor a Dios y por amor al prójimo. Punto número 2. Una comunidad que sirve en respuesta a la necesidad. Hechos 4, 34, 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Servir es dar una respuesta amorosa a las necesidades de las personas en el nombre de Jesús. Nosotros nos vamos por nuestra propia cuenta cuando servimos, vamos en el nombre de alguien. Por lo tanto, cuando servimos bien, ese alguien que es Jesús es glorificado. Y cuando servimos de mala cara, ¿no es cierto? Vamos desanimados, así como que me gustaría estar en otro lado en realidad y soy el único. También damos testimonio de Jesús de esa forma. Un testimonio negativo, por cierto. En respuesta a las necesidades, la iglesia ejerce su diaconía. Esto es servicio. Y aquí está diciendo algo bien interesante, porque nosotros cuando pensamos de diaconía, pensamos en el diácono. Y diaconía significa servir. Y según lo que dice acá el comentarista, todos somos diáconos, en el sentido de que todos tenemos el deber de servir. Si bien es cierto, usted no tiene el título de diácono, no significa que no deba ejercer la diaconía, que es el servicio. Todos nosotros tenemos que ejercerla. Este servicio, para ser genuino, debe tener un doble propósito. ¿Cuál es ese doble propósito? Primero, expresar el amor cristiano en el nombre de Jesús. No se sirve con fines egoístas, proselitistas o exhibicionistas. Es servicio a los hombres por ser siervos de Cristo. Dice acá, no se sirve con fines egoístas, o sea, que yo voy a obtener algo a cambio del servicio. Proselitistas, que voy a servir para que sean cristianos. Dice acá. O exhibicionistas, como que yo me exhibo. Mire, yo fui y serví. Yo fui y ayudé a esta persona. No se trata ni egoísmo, ni proselitismo, ni exhibicionismo. Debe ser como siervos de Cristo. En segundo lugar, servir en procura de llenar las necesidades totales de las personas. Dice acá que esto incluye las necesidades espirituales también. Cuando uno va a la casa de alguien, no solamente es para entregar algo material, sino que también algo espiritual. Normalmente lo que hacen los pastores es ir a visitar. Eso es servicio, visitar. Imagínense que el pastor dejara 10.000 pesos en cada casa que va a visitar. Va a visitar por lo menos unas 2 o 3 personas al mes. 30 personas. 300.000 pesos.
No, también se trata de ir a visitar por temas espirituales, orar por la persona, estar con la persona, etcétera. Así oraron los primeros cristianos. Igual que nosotros debemos hacerlo en ejemplo de ellos. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Dice acá el comentarista que eran cristianos prácticos, no teóricos. La unidad era importante. La oración era especialmente importante, dice acá. El testimonio era de gran significación. Pero todo, dice, culminaba con la expresión de amor y servicio a los demás. Todo giraba en cuanto a las cosas prácticas, giraba en torno al servicio. El servicio es algo práctico. Lo mismo que la proclamación es algo práctico. La adoración es algo práctico. La educación es algo práctico. Todas las 5 tareas que tiene la iglesia, todas son prácticas. Pero esta también es igualmente significativa. Ellos tenían un sentido de responsabilidad y cuidado, uno por los otros, que les llevaba a compartir lo que cada uno tenía. No eran obligados a compartir lo que tenían, nacía de su corazón a hacerlo. Todo era voluntario y espontáneo. Esto es, servicio por amor, dice el comentarista. Continúa Pablo diciendo, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. No significa, hermanos, que nosotros vamos a vender nuestra casa para dárselo a los demás. No, no significa eso. Aunque si usted lo quiere hacer, está libre de hacerlo. Si tiene 2 vehículos y quiere vender uno y dárselo a los demás, es suyo. Si tiene 2 vehículos, vende uno y da la mitad de lo vendido, también es lícito. ¿Por qué va a dar todo? ¿O por qué no va a dar todo? ¿Por qué solamente va a dar una parte nomás? Está en usted. El vehículo, Dios se lo dio a usted para administrarlo. Y si dentro de esa administración usted considera que debe venderlo y dar una parte, hágalo. O si quiere servir de alguna otra forma, también es válido. Continúa acá el comentarista. Dice, el servicio exige un desprendimiento aún de aquello que puede proveer sentido de seguridad a nuestra propia familia. Porque el vender una casa, como lo hacían antes, la familia quedaba desprotegida. Aquí puede producirse una contradicción, ¿no es cierto? Supongamos que yo tengo mi casa y digo, ya, voy a vender mi casa para dárselo a los demás. Pero vender mi casa significa que pueda dejar sin seguridad a mi familia. Resulta que yo soy mayordomo de mi familia. Y como buen mayordomo, y Dios también me va a exigir eso, debo preocuparme también por mi familia. Si el vender mi casa significa que mi familia va a quedar desamparada, no lo puedo hacer. Porque también tengo una responsabilidad allí. Por lo tanto, el tema de servicio tiene que ir asociado a nuestra posibilidad de servir. En este caso, vender una propiedad, vender un auto. Lo que sí puedo hacer es ejercer el servicio hacia los demás de tal modo de no dejar de servir, de hacer mi tarea con mi familia, dejar las tareas que ya estoy haciendo con otras personas e incrementar con unas terceras personas. De tal manera de cumplir mi trabajo tal como Dios nos dice que lo hagamos. O sea, con responsabilidad. No hay que ser irresponsable, en el servicio. Hay que hacerlo de forma responsable. Yo no me puedo comprometer con una persona a hacer un servicio permanente y después no cumplirlo. Bueno, dice acá el versículo 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Eso lo hacían los cristianos primitivos. Ahora, he leído algunos comentaristas que dicen que es muy probable que estos cristianos primitivos hayan tenido más de una propiedad y que no hayan dejado desamparada a su familia. Lo que también es algo muy responsable hacerlo, ¿ya? Si yo tengo una propiedad que no uso y no lo voy a usar y está mi familia bien protegida, bueno, vendo esa propiedad que no uso y lo doy
como servicio a la iglesia. Así que está evidenciando el cristianismo en acción y en respuesta a la necesidad en amor. El cristiano aquí dice, lo mío es tuyo. El mundo materialista dice, lo tuyo es mío. El uno dice, lo que tengo te doy. Y el otro exige, dame lo que tienes. Dame lo que tienes. Punto número 3. Una comunidad que sirve en respuesta a necesidades concretas. Filipenses 4, del 10 al 20. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos la respuesta de la iglesia de Filipos a una necesidad concreta en el ministerio de Pablo. A veces este pasaje ha sido interpretado casi exclusivamente a la acción de gracias y alabanza de Pablo por la ofrenda recibida. Y esto lo han usado muchos de los pastores de la doctrina de la prosperidad. ¿Ya? Dicen estas cosas que Pablo dice que hay que dar, hay que dar, hay que dar, pero también no le dan énfasis que dice de que él está enseñado también en pasar hambre, dice acá. Por lo tanto, así como Dios nos bendice con cosas materiales, también nos bendice con ausencia de las cosas materiales, en donde nosotros buscamos su cobertura. Y ahora, cuando Dios permite que tengamos necesidad, ahí aparecen los hermanos, sirviéndonos, ayudándonos. Dice el comentarista, no obstante, un estudio cuidadoso del pasaje muestra una amplitud casi ilimitada de diaconía, o sea, servicio. Dice acá, que los hermanos, una vez que se enteraron que Pablo estaba pasando necesidad, aplicaron la diaconía, o sea, el servicio con Pablo. Y Pablo lo agradeció. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad, dice Pablo. Las frases indican un interés personal de parte de los creyentes para hacer lo que hubiere que hacer. ¿Ah? Si no lo habían hecho, era por falta de oportunidad. Acá dice que los cristianos tienen que hacer lo que hay que hacer. Mire que parece algo trivial, ¿no? Pero la gente no hace eso. No hace lo que tiene que hacer comúnmente. Trata de hacer lo menos posible y ojalá no hacerlo. El cristiano dice que tiene que hacer lo que hay que hacer. Versículo 11, 12 y 13. No lo hago porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. El comentarista dice, el apóstol había aprendido a estar contento bajo cualquier circunstancia, independiente de las distintas situaciones exteriores. Nosotros no estamos en función de las circunstancias, dice aquel comentarista. No importa cómo estemos, si estamos pasándola bien económicamente o no tan bien económicamente. Siempre tenemos que estar dando gracias a Dios por cualquiera sea nuestra situación.
El no expresa que le agradara estar en necesidad, dice acá el comentarista, y no implica que el hambre y la privación fueran mejores que la abundancia. No, dice que en cualquier circunstancia, por medio del poder de Cristo, dice Pablo, podría hacer la obra a la cual el Señor le había llamado. Pablo dice, no importa las circunstancias que esté, igual voy a hacer la obra que Dios me había llamado. No necesito comodidades, no necesito alimentación para hacer la obra, igual la voy a hacer. Sin embargo, Dios provee la diaconía, el servicio, que todos nosotros debemos ejercer para ir en ayuda, por ejemplo, de los misioneros que están fuera del país, o los misioneros que están dentro del país, o los hermanos que están en necesidad. Versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, dice Pablo. El comentarista dice lo siguiente. Participar aquí proviene de koinonía, de comunión. ¿Ah? Aquí entramos al otro aspecto que el cristiano debe hacer, lo que vamos a ver más adelante, la koinonía o la comunión. No es solamente una participación con la ofrenda, sino, entre comillas, dice acá, un sentirse parte de y actuar en consecuencia. Dice que nosotros debemos sentirnos parte de y actuar en esa consecuencia. Yo me siento parte de lo que está pasando Pablo. Por lo tanto, actúo en ayuda de él, en servicio de él. En otras palabras, identificarse con el que está en necesidad en los sentimientos y en la acción. Es decir, participar de lo que está en necesidad, tanto en los sentimientos como en la acción. Yo no saco nada con decir, pucha, qué lamentable que este hermano esté pasando necesidades. Qué lata. Lo siento mucho, hermano. No, el tema de los sentimientos, ¿no es cierto? Ya está bien. Nosotros sentimos complicado con que el hermano esté así. Pero dice también que debemos hacerlo acción. Ya. Estoy preocupado por el hermano, estoy preocupado. Pero también estoy ocupado. Las dos cosas. Versículos 15 y 16. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, dice Pablo, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo reitera el concepto en el versículo 15, pero en el versículo 16 indica el trasfondo para todo lo que ha dicho antes. En Tesalónica, dice, participaron en proveer para el viaje de Pablo. En 2 Corintios 11:9 dice que los hermanos de Filipos no solamente enviaron una ofrenda, sino que ellos mismos fueron. Imagínense el sentido de servicio que tenían estos hermanos de Tesalónica. Versículo 17. Fruto que abunde en vuestra cuenta. Subrayado vuestra cuenta. Pablo se regocija no en la ofrenda en sí, sino más bien por la bendición que ellos recibirían en participar en el servicio. Dice Pablo que hay una bendición asociada en el servicio, ¿ya? Que obviamente nosotros no estamos pensando en recibirla cuando damos. Versículo 18. Lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dice acá el versículo 18. Es una referencia a las ofrendas que se quemaban en el altar. No se trataba de enviar una ofrenda y asunto concluido. Era la entrega de ellos mismos, lo que estaba destacando Pablo acá. Un darse en cuerpo entero para ser ofrecido a Cristo. La entrega de la ofrenda sin el ofrendante es abominación delante de Dios. Salmo 51, 16 al 19. El Señor enseñó claramente acerca de esta entrega, de este darse personalmente a las necesidades concretas de la gente. Él enfatiza el hecho de que nuestro servicio en amor al hambriento, al sediento, al forastero, al que necesita ropa, al enfermo, al que está en la cárcel, dice acá, es un servicio a Él. En todo este relato del juicio final, la enseñanza se resume así. Vamos a ver cuál es la enseñanza. Dios nos juzgará de acuerdo con nuestra respuesta a la necesidad humana, dice acá el autor.
El juicio de Dios no depende del conocimiento que hemos adquirido, ni de la fama que hemos logrado, ni de la fortuna que hemos reunido, sino que el juicio dependerá de la ayuda, del servicio que hemos brindado a los necesitados encarnando a Jesucristo. No hay que perder el foco igual, hermano. Todos los ministerios son igualmente importantes, no solamente este. El de la diaconía, el de servicio. Todos son importantes. Versículo 19. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Dios tiene recursos ilimitados, dice acá el comentarista, a disposición de su pueblo para que pueda ejercer su diaconía, o sea, su servicio, en koinonía, o sea, en comunión. Diaconía en koinonía. Servicio en comunión. En el nombre del Señor Jesucristo para el bien de los demás. Y termina el versículo 20 al decir, al Dios y Padre nuestro sea la gloria, dice Pablo acá. Al contemplar la bondad y el interés de Dios por cada persona, Pablo es conmovido y pronuncia esta doxología. Cuando se sirve en respuesta a necesidades concretas y se es verdadero diácono, este servicio rinde sus mejores dividendos cuando es hecho en la intención profunda de dar al Dios y Padre de gloria. Esa debe ser nuestra motivación, servir a Dios por intermedio del servicio a los demás. Servir a Dios por intermedio de ponernos nosotros mismos a disposición de los demás. Esta es una de las tareas tan importantes como las otras dentro de las tareas que debe hacer la iglesia. Dios nos invita a realizar y a ejercer el servicio. Bueno, hermanos, ya hemos terminado este estudio bíblico del día de hoy, esta semana. Esperemos que ya salgamos de la cuarentena. Estuvimos a punto ya de salir de la cuarentena la semana pasada. Esperemos que tengamos buenas noticias esta semana y podamos salir a tomar un poco de airecito, ir a la playa, qué sé yo, con responsabilidad, sí. Así que el Señor nos bendiga y recuerden sus comentarios. Si algo no le pareció muy claro o que no estén de acuerdo con lo que se comentó acá y que estudiando la Biblia, igual que los hermanos de Berea, encuentren que tanto el comentarista como personalmente yo hayamos cometido algún error, háganlo saber. Escríbanlo, coloquen un comentario abajo del canal de YouTube y vamos a estar respondiendo a esas inquietudes en forma oportuna. Que el Señor los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.